En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, pongo toda mi confianza en ti. Hijo de Dios, tú eres mi esperanza. Espíritu divino, tú eres mi amor. Padre eterno, sé la perfección de mi alma. Hijo de Dios, sé su luz. Espíritu divino, sé siempre nuestro motor. Padre eterno, tú serás un día mi gozo completo. Hijo de Dios, tú serás mi verdad. Espíritu Santo, tú serás mi vida. Nos encomendamos al Señor en este último viernes del mes de julio 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por empezar esta mañana en tu presencia, dialogando contigo porque eres amoroso, eres generoso. Gracias por estar aquí, a todos nuestros hermanos que nos siguen en este canal. Bendiciones para todos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. En este evangelio queda de manifiesto la incredulidad de los hechos de Jesús en la tierra, y principalmente de los que son de su tierra. No creen en él. ¿Quién es de dónde le salió ese poder? Y muchas veces el término es despreciativo, ¿no? ¿De dónde le viene a este? ¿Quién enseñó a este? ¿Por qué Como haciéndolo menos. Pensar que es ignorante, es ínfimo, no tiene cabida de tener el poder de la enseñanza de ninguna manera. O sea, hay un desprecio abierto y hay una falta de conocimiento de su identidad. Obviamente, al no saber qué es Dios, lo desprecian como cualquier persona. Si toda persona debe tener su respeto, su dignidad intrínsecamente en su ser, y se le debe dar ese respeto como tal y esa forma de caridad, el Hijo del Hombre, al encarnarse, recibe el desprecio, el maltrato, la incredulidad que generalmente los corazones de piedra y los hombres realizamos entre nosotros. No solo queda de manifiesto la falta de amor, de caridad y de respeto, sino que esa falta de respeto que hacemos entre nosotros también se la hacemos a Dios. Dios, como nuestro Padre, no le gusta ver que nos faltamos al respeto, obviamente. Pero vean hasta dónde queda el corazón ignorante y duro entre nosotros, en las relaciones. ¿Cuántas veces no hemos despreciado a alguien por su manera de vestir o de ser, de presentarse? ¿Cuántas maneras racistas o contrarias a los que no piensan como nosotros? Independientemente que piensen o no como nosotros, les debemos dar respeto siempre, un lugar, y de eso se trata. Caminar como hermanos en el respeto. Nos cuesta mucho trabajo, lo aceptamos, es cierto. Es difícil, sobre todo ante nuestro corazón de piedra o egoísta, que hace falta que crezca y sobre todo se vuelva de carne en las manos del Señor. Trabajemos en este aspecto. Despreciar a Jesús porque no puede hacer, de hecho lo empujan a no hacer milagros en el lugar de su terruño, por la falta de fe de la gente. Intrínsecamente en su ser
y se le debe dar ese respeto como tal y esa forma de caridad. El Hijo del Hombre al encarnarse recibe el desprecio, el maltrato, la incredulidad que generalmente los corazones de piedra y los hombres realizamos entre nosotros. No solo queda de manifiesto la falta de amor, de caridad y de respeto, sino que esa falta de respeto que hacemos entre nosotros también se la hacemos a Dios. Dios, como nuestro Padre, no le gusta ver que nos faltamos al respeto, obviamente. Pero vean hasta dónde queda el corazón ignorante y duro entre nosotros, en las relaciones. ¿Cuántas veces no hemos despreciado a alguien por su manera de vestir o de ser, de presentarse? ¿Cuántas maneras racistas o contrarias a los que no piensan como nosotros? Independientemente que piensen o no como nosotros, les debemos dar respeto siempre, un lugar, y de eso se trata. Caminar como hermanos en el respeto. Nos cuesta mucho trabajo, lo aceptamos, es cierto. Es difícil, sobre todo ante nuestro corazón de piedra o egoísta, que hace falta que crezca y sobre todo se vuelva de carne en las manos del Señor. Trabajemos en este aspecto. Despreciar a Jesús, porque no puede hacer, de hecho lo empujan a no hacer milagros en el lugar de su terruño, por la falta de fe de la gente, por la falta de confianza en Él. Dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. Aquí se ve. Y lo que imputan en muchos momentos es que tiene hermanas y hermanos, pero no son de sangre, ¿eh? No son de sangre. Se refiere a los hermanos espirituales, a los que lo acompañan, a sus discípulos. Eso sí, que comprobado también en la genealogía de Jesús y en muchos otros momentos se mencionan a sus padres. Entonces vivimos en la tranquilidad de saber que Jesús es el Hijo de la Virgen, siempre Virgen María. Es una buena oportunidad para pedirle al Señor que nos ayude a ser más caritativos y respetuosos con nuestros hermanos y por supuesto nuevamente a insistir en la identidad de ese Cristo que seguimos. ¿Quién es? ¿Confiamos en su poder? ¿Sabemos que es Dios? ¿O todavía lo llamamos de todo menos nuestro Dios? Tengamos esa conciencia. En el tema de hoy, temas recurrentes de protestantes evangélicos. A los cristianos evangélicos les encanta hablar de los pecados de la Iglesia Católica, de la era constantiniana con su riqueza y poder, de la era oscura de la Inquisición con sus torturas, de la era del Renacimiento con sus liviandades. Pues bien, aceptando todo esto, ¿cómo explicas tú que la Iglesia, ante este oleaje de pasiones humanas, no haya desaparecido, no haya sucumbido? Si todos los imperios que vieron nacer a la Iglesia sucumbieron, ¿cómo es que la misma Iglesia permanece invicta? Si todo lo que se corrompe desaparece y muere, ¿cómo es que la Iglesia Católica está más viva que nunca? Los hechos prueban lo contrario. La evidencia rompe los prejuicios. Muchas personas han intentado o han dicho acabar con la Iglesia Católica. Uno de ellos, Adolfo Hitler. Otro de ellos, el canciller alemán Bismarck. Amenazó con destruir a la Iglesia Católica si no cedía el Papa a sus requerimientos. La respuesta del Papa fue: inténtelo. Nosotros no hemos podido acabar con la Iglesia en más de 1500 años. En una isla de Egipto cercana de Alejandría, Ptolomeo Filadelfo construyó el famoso faro de Alejandría, considerado como una de las 7 maravillas de la antigüedad. Este fue el primer faro que anotan los anales de la historia y fue construido en el año 285 a.C. Era imponente, medía 1.35 metros de altura. Sin embargo, se derrumbó en el 1302. La iglesia es el único faro que después de 2000 años y más de diferentes tormentas y tempestades, pues sigue de pie. Estamos vivos. No se mueve.
como el día en que se fundó. Y todo esto no tiene más explicación que la que el mismo Cristo nos da. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Mateo 7:25. Y la roca era Cristo, la piedra angular. 1 Corintios 10:4. Pero además hay algo que nadie puede negar, y es que gracias a este faro la luz nueva y poderosa del Evangelio ha llegado a todos los rincones de la tierra. Desde ese lugar prominente en Roma, la iglesia ilumina al mundo. No hay situación humana donde la luz del faro de la iglesia no penetre. Si se trata de la defensa de los débiles, de los que no tienen voz, de los no nacidos, ahí está presente la Iglesia Católica. Si se trata de la vida familiar, de la educación de los hijos, de la indisolubilidad del matrimonio, del sentido y el valor de la vida sexual, ahí la Iglesia ilumina con su doctrina. Si se trata de la paz entre los pueblos, de la opresión de estados totalitarios o poderosas naciones capitalistas, ahí en el Foro de las Naciones la Iglesia está presente, con su doctrina social. Si se trata sobre todo de la verdad y de la gloria de Dios, ahí la Iglesia con su luz hace frente a las tinieblas del materialismo y ateísmo militante. La Iglesia en todas partes con la luz del Evangelio despierta la conciencia dormida, denuncia todo fanatismo, inmoralidad y corrupción. Es por eso que los santos padres llaman a la Iglesia faro de la verdad. Y yo por eso quiero ser católico, porque Cristo es la luz verdadera que ilumina este mundo. Su iglesia es el faro de la verdad que hace que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres en todos los tiempos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los detractores de la Iglesia Católica suelen mencionar los 2 o 3 papas que se comportaron como pecadores paganos. ¿Sabías tú que en los papas, en la cantidad de papas actuales y de todos los tiempos, hay más mártires y santos que dieron su vida por Cristo? Son 81 santos y 31 mártires. No hay tanta grandeza humana y tanta santidad en ninguna otra dinastía en el mundo. Es importante solo ver o darle valor a los que se fijan solo en 3, 4, 5 papas que no hicieron honor a su puesto. Ludovico Pastor era un historiador protestante que solicitó permiso para leer los archivos del Vaticano y escribió la vida de los papas. Él escribió en 25 volúmenes todo lo bueno y lo malo, pero lo bueno, lo grande, lo divino apareció tan manifiesto a sus ojos que terminó convirtiéndose a la fe católica. La verdad borró sus prejuicios. Hablemos de los mártires del primer siglo, los mártires romanos. Observemos lo que se menciona. Cristianos de Roma, de la iglesia romana, de esa iglesia a la que algunos pseudo cristianos aplican epítetos denigrantes, pero a los que San Pablo llama amados de Dios, Romanos 1:7. Esos cristianos de la iglesia romana fueron arrojados a las fieras, murieron quemados, decapitados, como antorchas a causa de su fe en Cristo. Entre ellos, las grandes columnas Pedro y Pablo se dieron testimonio de su fe hasta su martirio. El siglo II, Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, condenó por profesarse cristiano y por ser obispo de la iglesia. Murió quemado en la hoguera. Justino y sus compañeros mártires, degollados por confesar a Cristo como su único Salvador. Siglo III, Felicitas y Perpetua, ama y esclava, unidas en el mismo martirio por profesar la misma fe. ¿Cuál fe? La verdadera fe. Hemos oído hablar de muchos malos sacerdotes y obispos. Bueno, pues es importante que tomemos nota de los que fueron buenos hasta morir, hasta el martirio. Los diferentes papas: Clemente Papa, Ignacio Obispo de Antioquía, Cipriano Obispo, Sixto Papa, Félix Obispo, Sapricio Presbítero, Fructuoso Obispo, Augurio y Eulogio Diáconos. Más cerca de nosotros están los obispos testigos de la fe torturados bajo el comunismo: el cardenal Mindilevski, Stepinac,
Wisniewski apenas están recopilando la historia del martirio y tortura de los lagers comunistas de miles de sacerdotes, algunos de los cuales todavía viven. Recordemos a los misioneros de Cristo en América, los franciscanos, que descalzos evangelizaron desde la Patagonia hasta la Alta California. Ahí están las cruces encima de todos los montes de América, testimoniando que el Cristo se predicaba en el mismo de San Pablo. Cristo crucificado es el mismo. En Norteamérica están Isaac Jones, Juan Brebeuf, despellejados por los indios iroquenses de Canadá por predicar a Cristo. En Sudamérica, los misioneros jesuitas, mártires del Río de la Plata, los misioneros mártires de Japón, entre los cuales se encuentra el misionero franciscano Felipe, primer mártir mexicano, crucificado con sus compañeros por predicar a Cristo. ¿Y qué decir de la guerra de los cristeros, tantos hombres heroicos por su fe? En fin, predicando a Cristo. Observemos que para ellos el ser misionero no consistía en hablar por radio o televisión y pedir dinero por un poco de malabarismos milagreros. Eso lo puede hacer cualquiera. Los misioneros de los que estoy hablando dejaron su patria, su hogar y les costó hasta la vida. Vamos a los predicadores de los primeros 5 siglos, todos ellos santos y muchos mártires. Siglo I, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, siglo II, Policarpo Justino, siglo III, Ireneo e Hipólito Romano, Clemente de Alejandría, siglo IV, Eusebio de Cesarea, Alejandro de Alejandría, Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niceno, Cirilo de Alejandría, Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán, el más grande biblista de todos los tiempos, San Jerónimo, el más grande convertido, San Agustín, el más humilde, el hermano Francisco, el más celoso, Santo Domingo, el más sabio, Santo Tomás, el más caritativo, San Martín de Porres, la más sencilla, Santa Teresita, la más pobre entre los pobres, la Madre Teresa de Calcuta. Y así nos podemos seguir, hay mucho más. No en plan de competencia, sino porque todos ellos se abrazaron al signo de la cruz. Pero dejando el pasado, estudiemos nuestro tiempo. ¿Quién cumple mejor el mandato de Cristo que de ir a predicar a todas las naciones? ¿Quién predica a los indios en Tierra de Fuego, a los pigmeos en África, a los esquimales en el Polo, a los que viven en selvas amazónicas, en las montañas del Tíbet, a los romanos en Roma? No hay lugar donde no esté presente los misioneros de la Iglesia Católica. No dudo de que haya celo misionero en otras iglesias, pero ¿quién le llega en celo, alcance y eficacia misionera a Juan Pablo II? El primer misionero del mundo, así lo reconocen aún aquellos que no son católicos. ¿Con qué palabras inició su ministerio? Abran las puertas a Cristo, a quien trae en su cayado a Cristo crucificado. ¿Cuál fue la primera encíclica? Redemptoris Hominis Christo. No niego que los demás prediquen, no negamos que en otras iglesias haya habido también mártires del Evangelio, hombres y mujeres grandes. Lo que es incomprensible en lo que acusan es que, habiendo tanta grandeza en la iglesia de Cristo, solo se fijen en lo malo. Esto es difícilmente aceptable, es ridículo. Como si salir la novia del templo, en vez de admirar su belleza, alguien se fijara en el polvo que arrastra la orla de su vestido. Por sus frutos los conoceréis. A los que se acercan resentidos y acusadores, hay que decirles: a mí enséñame una iglesia que tenga más mártires que hayan dado su sangre por Cristo, más misioneros que hayan proclamado el Evangelio, más mujeres que se hayan consagrado al servicio de los pobres y de los enfermos. Y yo me voy con esa iglesia. ¿Dónde está? Y se quedan callados. Y esto lo digo no en plan de reto, sino en la firme convicción de que ser cristiano es aspirar a lo mejor, al camino más perfecto, a la imitación de Cristo. En la Iglesia Católica, donde yo encuentro más hombres y mujeres, han alcanzado esa perfección a la que Cristo invita a todos sus discípulos. Yo soy católico porque me entusiasma el valor de sus mártires, el ardor de sus misioneros, el celo de sus predicadores, la caridad y amor de sus mujeres, consagradas al servicio de los pobres y desheredados. El objeto de la lista de santos anteriormente mencionada
no es para probar quién tiene más estampitas en su álbum, sino dónde se refleja mejor aquello que dijo Jesús: el que permanece en mí, ese da mucho fruto. El heroísmo, el celo, la caridad de todos esos hombres y mujeres juntos no son sino el fruto del poder y la gracia de Cristo. En mi iglesia, donde yo veo el poder de Cristo más eficaz, la acción de su gracia más abundante, su santidad más atractiva, es en la iglesia de Cristo, donde yo veo las posibilidades más grandes de realizar como hombre, como cristiano y como apóstol. Por eso, solo por eso, quiero ser católico. En el tema de hoy: en la rola del alma, este canto católico que se llama Mi orgullo es ser católico, de los apóstoles de la palabra. Vamos a escucharla. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia. Ya estamos en un momento más de Santos y Conversos. Hoy celebramos, hoy 30 de julio, a Santa Godeleva mártir. En Guisteles, en Flandes, Santa Godeleva mártir, de la cual, casada con el señor del lugar, tuvo que sufrir mucho por parte de su esposo y también de la madre de este, o sea, de la suegra, siendo finalmente estrangulada por 2 criados en el año de canonización de 1070. Joven francesa cuyos actos de piedad y caridad con los pobres se ganaron la aprehensión de su marido y suegra, que la maltrataban de continuo, Habiendo escapado de la casa conyugal y pedido auxilio al obispo local, fue sin embargo obligada a volver con su marido, que mandó estrangularla con las sábanas de su cama y hundir su cuerpo en un lago cercano. La veneración de esta santa comenzó con una serie de milagros acaecidos en su tumba, como fue la curación de la hija de su marido, que se había vuelto a casar en segundas nupcias. A la vista de esto, su marido confesó el crimen y tomó el hábito de los penitentes. Es patrona de costureras, tejedores, sastres y lavanderas, por lo de la sábana. En Santos y Conversos, hoy la historia de Santa Godeleva mártir. En el chiste tierno de este fin de semana, una pequeña tortuguita estaba muy contenta porque este era su primer día de clases. Se fue corriendo para llegar a tiempo a su primer día de clases. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando llegó, ya estaban en tiempos de vacaciones. Curiosidades de la Iglesia Católica. En el pueblo judío hay muchos que aguardan el comienzo del reinado de Dios. Su reino creen, en este caso, que Dios vendrá en la persona del Mesías a realizar lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, vencer a los enemigos de su pueblo y reinar desde Jerusalén, sobre todas las naciones. Ser un rey poderoso sobre el trono de David, pues. Pero Jesús habla de manera muy distinta acerca del reinado de Dios y de su reino. Cuenta parábolas, relatos llenos de imágenes. Nos dice: el reino de Dios es semejante a la semilla que el sembrador siembra en tierra buena. Mateo 13, 3 al 9. Se parece a un pequeño grano de mostaza que se convierte en un árbol. Mateo 13, 31 al 32. Y a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina. Mateo 13, 33. A un tesoro escondido en un campo. Mateo 13, 44. Con ello quiere decir que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Es la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones. La vida de Dios que crece secretamente en nosotros y nos transforma para que demos fruto. Jesús nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15.
Así cuando oramos decimos, venga a nosotros tu reino. Pedimos que el Espíritu del Señor santifique todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo, para que hagamos reinar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Pedir que venga el reino de Dios es esperar la venida gloriosa del Señor al final de los tiempos. Es el grito del Espíritu Santo y de toda la iglesia. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Apocalipsis 22, 20, y lo podemos checar también con 1 Corintios 16, 22. Jesús nos dice, dejaos de hacer cálculos. Dios es el único que conoce el día y la hora. Permanezcan vigilantes, vivan en la fe, la esperanza y la caridad para no faltar a la fiesta de Dios. Y oren, venga a nosotros tu reino. Buena noticia o evangelio, eso es lo que significa la palabra evangelio. Es la palabra griega que aplica el anuncio de la victoria después de una batalla o el anuncio del nacimiento de un hijo del rey, refiriéndose a Jesús. Estas palabras significan el mensaje de felicidad que nos trae y los signos divinos que realiza. En curiosidades. Hemos hablado de la lucha libre como una oportunidad de apertura aquí en la parroquia de Santa Lucía, de martes a jueves, de 4 a 6 de la tarde, para todos los que quieran practicar de inicio, para los que quieran un poquito más fuerte, martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Y bien, hay un esfuerzo muy interesante por parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Azcapotzalco, se llama Cross Jump. Aquí hay una liguita en la cual te puedes conectar y se empieza todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y el sábado a las 8, para que tú sigas los ejercicios desde tu teléfono, desde tu pantalla, desde tu computadora. Prepárate con ropa deportiva cómoda, bote de agua, toalla, tapete para ejercicio. Si tienes ligas y pesas pequeñas, mejor aún. Te esperamos. Entonces hay que conectarse, ¿verdad? Quitarse la flojerita, pararse a las 6 de la mañana y hacer estos ejercicios que sin duda darán como resultado una buena onda para todos los chavos. La pastoral deportiva debe seguir creciendo y en algunos momentos también es importante, lo hemos realizado también, pues promover otro tipo de deportes, ¿verdad? A manera de torneos divertidos, santos, que nos ayuden a encontrarnos como hermanos. Entonces aquí en la descripción les vamos a dejar la liguita para que se conecten a este Cross Jump, que se paren temprano y le echen ganas al deporte. El Señor les guarde, les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda siempre la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz, orgullosamente católico, orgullosamente participante de este Espíritu Canal. Gracias por darle like al video, clica la campanita y comparte. Asimismo, invita a otros a que se suscriban. Continuamos nuestra labor y prepara tus preguntas, ya que estamos a punto de iniciar el siguiente video a futuro, ya próximo, de no se olviden de las preguntas y respuestas. Y este domingo a la 1 de la tarde, misa de sanación interior en Santa Lucía.